Dixo Daily presenta. ¿Qué habría hecho una presidenta de verdad ante el macabro hallazgo en Teuchitlán? Hoy, todo México sabe que la única preocupación de Sheinbaum y de Morena es el golpe en su imagen. Todo el aparato de Estado está volcado a la contención de daños y a no atender la pesadilla. El sexenio de López suma el 45% de todos los desaparecidos no localizados que se registran oficialmente hoy. ¿Cuáles son las 10 cosas que haría una presidenta de verdad para atender este drama? Te las voy a explicar una por una. De eso se trata el episodio 308 de hoy de Factor Kaiser. Te pido como siempre que me ayudes a copiar el link, a ponerle like, a mandar el link a todas tus redes y chats para que esta comunidad de personas como tú y como yo, que estamos indignados, enojados, muy tristes con este drama que vivimos hoy en México, crezca y crezca, no solo para estar indignados juntos, sino para encontrar las soluciones que México merece. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Voy a empezar este episodio citando a la señora Sheinbaum, que debería de ser la presidenta de México, pero que en realidad está más ocupada de su imagen y la de su partido. La cito. Hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios. Pero ya todos, ayer creo que vi narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. Dijo hoy, visiblemente molesta, la señora que debía ser presidenta de todo México. No hay forma humana de procesar el nivel de barbarie que se vivió en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Conforme pasan las horas y los días, surgen nuevas evidencias de que en ese rancho se vivieron las peores pesadillas inimaginables. Pero también, conforme pasan las horas y los días, se hace evidente una tragedia que se suma a la pesadilla. La señora Sheinbaum, su partido y sus voceros en medios y plataformas digitales están mucho más preocupados por contener el golpe que representa a la imagen de la señora y de su jefe este drama, el señor Andrés López, que por entender qué carajo sucedió ahí, cómo sucedió esto en sus gobiernos, quiénes son las víctimas, quiénes son los responsables y cómo se llevan a la justicia a todas estas personas para que paguen. Unos tratando de hablar de los toros o de Milei en Argentina. Otros, como La Jornada, intentando desacreditar la existencia de hornos crematorios y diciendo que eso hace que se tambalee toda la noticia. Otros, como la dueña del Senado, gritando y manoteando en un programa de radio, tratando de argumentar que todo es culpa de Calderón y exigiendo que no se le pidan cuentas de esto a Morena. Otros, tratando de explicar que todo es culpa de los últimos gobiernos estatales y municipales. Otros más, intentando argumentar que esto le da la razón al obradorato, porque las víctimas son pobres, que son utilizadas por su precariedad, sin hacer ni media referencia a los victimarios. Es decir, el aparato completo y multimillonario del Sheinbradorato trabajando horas extras para apagar el fuego mediático. Y nada más. No se percibe en ninguna de estas personas la más mínima preocupación por la pesadilla que relatan los primeros hallazgos. No se ve en ellos preocupación alguna por las víctimas. Mucho menos se percibe angustia alguna por las condiciones de impunidad absoluta que le permitieron a esos victimarios crear y operar libremente un lugar que parece sacado de una película de terror. Todos están ocupados en la contención mediática. Todos están concentrados en que no se genere por ningún motivo la narrativa de que el Sheinbradorato es responsable directo de Teuchitlán. Ellos, como nadie, saben que esas narrativas, una vez que amarran, no se quitan ni con agua bendita. A eso se dedicaron, en cuerpo y alma, día y noche, los sexenios de Peña y de Calderón. Los mismos políticos, comunicadores, intelectuales orgánicos, columnistas y líderes sociales que hoy trabajan horas extras para tratar de evitar que el Sheinbradorato cargue para siempre con Teuchitlán, son los que se encargaron en su momento de construir la narrativa de que la guerra de Calderón era la causa de todos nuestros males y que el gobierno de Peña mató a los 43 de Ayotzinapa. En ambos casos, la realidad y la verdad eran infinitamente más complejas que sus acusaciones.
Pero a ellos nunca les importó ni la verdad ni la realidad. Lo único que les importaba era crear una mancha que se quedara para siempre y construir una narrativa para llegar al poder. La mancha se quedó para siempre. Lograron construir la narrativa simplona y barata, mentirosa, que querían y que hoy siguen utilizando sobre esos dos gobiernos, y montados en esa narrativa llegaron al poder. Lo saben, lo entienden, y por eso hoy están desesperados, tratando de evitar que el Obradorato, Sheinbaum y Morena carguen para siempre con esta pesadilla de Teuchitlán. En el caso de la guerra de Calderón es la causa de todos nuestros males y fue el Estado quien mató a los 43 de Ayotzinapa. No solo fue la construcción de una narrativa simplona y falsa la que generó la mancha permanente, sino la intolerable realidad que generaba horror y frustración en la sociedad, horror y frustración real. Pero también el pésimo manejo mediático de ambos gobiernos ante estos ataques. ¿Es este la Ayotzinapa de Claudia? A ver, primero entendamos frente a qué estamos. ¿Qué sabemos del rancho Izaguirre de Teuchitlán? Según las primeras evidencias y testimonios, ¿qué pasaba en ese lugar? Según la crónica del portal Aristegui Noticias, el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, operaba como un centro clandestino de adiestramiento del crimen organizado, donde jóvenes eran reclutados con engaños y forzados a convertirse en victimarios. Testimonios recabados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco revelan que el sitio funcionaba como una escuelita del terror del cártel Jalisco Nueva Generación, donde los reclutas pasaban de ser víctimas a ser piezas dentro de la estructura criminal, según relatos de la líder del colectivo, Indira Navarro. Según la buscadora y defensora de derechos humanos, líder del colectivo, los jóvenes eran captados en la central de autobuses de Guadalajara con falsas ofertas de empleo en Facebook. Se les prometían trabajos bien pagados, como por ejemplo choferes, electricistas o guardias de seguridad, pero al aceptar, eran trasladados al rancho, donde les quitaban sus pertenencias, los vendaban y los sometían a un brutal entrenamiento. Durante los cateos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se localizaron aparatos de entrenamiento, de fabricación casera y, recientemente, buscadores de personas desaparecidas encontraron además prendas, libretas con apodos, grupos y datos de reclutamiento. No usaban nombres, solo apodos, pasaban listas sí. Yo conté poco más de 200 personas cuando llegamos, relató un sobreviviente a la líder del colectivo, quien dijo que a partir de la publicación de lo ocurrido en el rancho Izaguirre, se han comunicado con ella presuntas víctimas. Ya en el lugar, la rutina incluía ejercicios extremos, como arrastrarse bajo alambres de púas, cargar llantas pesadas y entrenamiento con armas de gotcha, paintball, cortar leña, cavar la tierra y otras actividades. Lo que hacía extrema la situación era la falta de alimentos, los abusos corporales, el cansancio y la amenaza constante. Según retrató la víctima, el rancho era solo una primera parte del modus operandi del reclutamiento y la formación sicarial, ya que las y los sobrevivientes eran enviados a los estados de Michoacán o Zacatecas para probarse en enfrentamientos. Los que lograban regresar eran sometidos a un adiestramiento más avanzado, impartido por exmilitares, donde ya no usaban armas de pintura, sino municiones congeladas capaces de perforar la piel. Ahí sí te mataban. El entrenamiento era táctico. Te hacían pelear entre los demás. Te golpeaban. Algunos instructores llegaban ebrios. Se volvían salvajes. Todo esto lo relató la víctima a la líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Los que no superaban las pruebas eran asesinados en una zona llamada La Carnicería. Sus cuerpos eran incinerados en hornos rudimentarios, construidos con piedras y ladrillos. Todas esas mecánicas de muerte han sido videograbadas y fotografiadas por los colectivos de personas buscadoras en este y otros centros de entrenamiento y exterminio. Sí, es brutal. Sé que es horrible escucharlo, pero tenemos que enterarnos. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró en el rancho 3 hornos clandestinos, restos incinerados de personas, más de 400 zapatos, ropa, mochilas, cargadores de armas y casquillos percutidos. También hallaron restos de droga, esposas metálicas y un altar a la Santa Muerte con elementos de santería cubana. Los testimonios indican que este centro de reclutamiento forzado operó durante al menos 3 años, con una rotación constante de víctimas. Se iban unos, llegaban otros.
La cantidad de personas calcinadas es incalculable. Esto afirmó Indira Navar durante entrevistas a medios de comunicación. El activista Ángel Abundis creó una página de internet con 709 fotografías de prendas de ropa y artículos personales clasificados por tipo, color, marca y talla para que las familias de las víctimas vean si pueden identificar a un familiar desaparecido. En mi cuenta de Twitter puse la dirección de la página y una captura de pantalla de 12 vestidos que fueron encontrados en el predio, que seguramente pertenecieron a diferentes víctimas femeninas. Y esta pesadilla apenas empieza. En esta misma semana se habló de lugares similares en Tamaulipas y de un hallazgo macabro en Morelos de un exfuncionario público de Cuauhtémoc Blanco. Desde hace varios meses, varias organizaciones de la sociedad civil como Causa en Común han cuestionado la supuesta baja en los homicidios, al mismo tiempo que se da una brutal ola de desapariciones. Esta organización especializada, Causa en Común, publicó un documento llamado Nombres sin cuerpos, cuerpos sin nombre, en el que se documenta esta tragedia. Según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, RNPDNO, pasamos de 17.690 desaparecidos en 2018 a 32.722 en 2024. En un comparativo sexenal, el de López Obrador es el sexenio con el mayor número de desapariciones registradas, con 53.261, un 64% más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 215% más que en el sexenio de Felipe Calderón. Teniendo en cuenta el total de registros contenidos en el RNPDNO, resulta que el 45% de las desapariciones reportadas en los 3 sexenios ocurrieron durante el periodo de López Obrador. 45% de todos los desaparecidos. Es decir, básicamente 5 de cada 10 desaparecidos del total que hoy se tiene registrado oficialmente fueron en el sexenio de López. Durante el sexenio de López, el 49% de las desapariciones se concentraron en 6 entidades. Jalisco con 6.724, Estado de México con 5.425, Michoacán con 3.758, Ciudad de México con 3.655, Tamaulipas con 3.351 y Nuevo León con 3.256. 2 entidades gobernadas por MC y 4 entidades gobernadas por Morena, en el país gobernado por Morena. Según este estudio, y conforme a las cifras oficiales del RNPDNO, es en el sexenio de López que las desapariciones se agudizaron como nunca antes y el fenómeno se agrava en el actual sexenio. En los primeros 100 días del gobierno de Claudia, se registraron 4.120 personas desaparecidas, un promedio de 41 casos al día. Esta cifra es 104% superior a las desapariciones registradas en los primeros 100 días del gobierno de López y 277% superiores a las registradas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero los 100 días de Claudia son 1970% superiores a las registradas en el sexenio de Felipe Calderón. Tendríamos que sumar estas 57,000 desapariciones de los sexenios de López y Claudia a la cifra de homicidios. Esto nos daría un total de más de 270,000 homicidios en estos 2 sexenios, o en el de López y lo que va de Claudia. Pero también nos daría como conclusión contundente el hecho de que han mentido con la cifra de homicidios, que ya era un récord absoluto, y además han mentido con la supuesta baja en este delito, el de homicidios. Así, para contestar la pregunta que da nombre a este episodio, ¿qué habría hecho una presidenta de verdad ante el macabro hallazgo en Teuchitlán? Hago una sencilla lista de las 10 cosas que habría hecho una presidenta de verdad, una que sí quiere resolver los problemas de su país. Primero, y quizá lo más importante, de lo que parte todo lo demás, es tomar finalmente la decisión de deslindarse de su jefe y antecesor para poder tomar decisiones de gobierno que afronten los problemas, a pesar de que éstas puedan afectar al señor López. No lo hará, y por eso vive amarrada de manos, sin poder tomar decisiones de verdad que afronten los problemas de verdad. Lo segundo que haría una presidenta de verdad es correr a todas las personas que le heredó López, en cargos como la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República o la supuesta Secretaría Anticorrupción, para poner ahí a personas que sí le digan la verdad y que no solo se ocupen de proteger al antecesor. Lo tercero que haría una presidenta de verdad es exigirles datos duros, completos, suficientes para poder entender el drama que enfrenta y poder tener un mapa completo
de la violencia y de quienes lo generan, pero también un mapa de toda la red política que los protege. Lo cuarto que haría una presidenta de verdad sería deslindarse de todos aquellos políticos federales, locales y municipales que, según ese mapa, tienen relaciones con el crimen organizado y lo protegen, para después someterlos a todos a la justicia y librarse de toda esa red de complicidad. Lo quinto que haría una presidenta de verdad sería generar una verdadera red de apoyo a las víctimas para poner todo el Estado a su disposición, para que un día puedan tener la paz de encontrar a sus familiares. Lo sexto que haría una presidenta de verdad es ir de manera frontal y directa, con todo el peso del Estado, por los victimarios y todas sus redes, para someterlos a la justicia y hacer pagar por su miseria. Lo séptimo que haría una presidenta de verdad es pedir coordinación, información, tecnología y apoyo al gobierno norteamericano para obligarlos a respaldar su discurso de lucha contra el crimen organizado. Lo octavo que haría una presidenta de verdad es convocar a toda la sociedad, a todo mundo, a una gran discusión nacional sobre todas las medidas que se deben tomar para poder enfrentar este drama nacional y hacernos corresponsables a todos. Lo noveno que haría una presidenta de verdad es crear todo tipo de canales y plataformas para hacer sencilla y segura la denuncia, la aportación de pruebas y los testimonios, para contar con más elementos y poder afrontar con eficacia este drama. Y lo décimo que haría una presidenta de verdad es afrontar su responsabilidad de gobernar, carajo, para la cual le pidió el voto a millones de personas, en lugar de esconderse detrás de ese multimillonario y asqueroso aparato de propagandistas. Sabemos que no va a ser ninguna de estas 10 cosas, lo sabemos tú y yo, pero en la resistencia se las vamos a recordar, se las vamos a exigir, una por una, todos los días, por lo menos para evidenciar lo lejos que está de ser una presidenta de verdad. ¡Viva la resistencia! Una producción de Dixo.